Hola Adolfo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá y te agradezco por estar ser entrevistado para la materia reptilia. Adolfo, comentame, vos trabajás en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. ¿Qué es ese instituto y de qué se ocupa? Ok, el Instituto Malbrán es el nombre viejo que tiene el lugar donde estamos trabajando, ¿no? Ahora con el nombre de Malbrán, que fue un médico epidemiólogo muy destacado en Argentina, ¿no? Fue el primero que comenzó a producir antitoxinas en 1895, ¿no? En la isla Martín García, y que trajo de Europa muchas técnicas que tenían que ver con el combate de las plagas más importantes, ¿no? que existían en ese momento, doctor Carlos Gregorio Malbrán. Pero actualmente lo que es el Malbrán es una administración nacional, que es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, que tiene muchos institutos y centros, y dentro de estos yo estoy en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, que es el que, entre otras muchas cosas que hace, el que produce los antivenenos antiofídicos y antiaracnídicos que se utilizan para el tratamiento, que se dan de forma gratis, se distribuyen en todo el país. ¿Hay otros institutos a nivel internacional que puedan compararse al Malbrán, no sé, en Brasil, en India, etcétera? El más grande y el más conocido por todos es el Instituto Butantan, que es el más viejo de todos. Después está el instituto que está en Sao Paulo. Tienen en Río de Janeiro el Instituto Vital Brasil, que justamente lo creó Vital Brasil, ¿no? Vital Brasil en un momento se fue del Butantan, creó el instituto y después lo volvieron a llamar a San Paulo, es decir, que funcionaban los dos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahí tienen muchas más especies y también son muchos los picados por víboras y por arañas y por otros bichos, por eso necesitan una producción bastante mayor que la nuestra, ¿no? En Argentina tenemos desde hace unos años menos de 1000 picados por serpientes por año, ¿no? Que es un número muy, muy chiquito, afortunadamente. Es decir, que necesitamos antivenenos, se produce, se distribuye en todo el país, pero la cantidad de casos es muchísimo menor que la que tiene Brasil u otros países de más al norte. De los 1000 picados que tenemos por año, ¿cuántas muertes tenemos en Argentina? Tenemos entre 2 y 4 muertos por año. No es un número enorme, pero bueno, como decía un médico del instituto, ¿no? Hay que explicárselo a la familia del muerto eso. Pero tenemos entre 2 y 4, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Epidemiológicamente no es significativo, pero si a mí me muerde una serpiente, ahí para mí va a ser muy significativo. Exacto. ¿Qué es un suero antiofídico? Y sucintamente, así a grandes rasgos, ¿cómo se obtiene, qué es lo necesario para obtener un suero antiofídico? Ok. Un suero antiofídico o antiveneno, que sería el término más técnico mejor, son inmunoglobulinas de caballos o fragmentos de estas inmunoglobulinas, en el caso del Malbrán son fragmentos, que están dirigidos a moléculas del veneno. Pasemos, el veneno es una sopa de cosas, el veneno no es un ente único, sino que es una mezcla enorme de muchos componentes, sobre todo en el caso de los ofidios, ¿no? Los aracnídicos son más sencillos, los escorpiónicos son más sencillos, pero en el caso de los ofidios, por ejemplo, la yarara tiene una enorme cantidad de componentes y de familias de componentes. Entonces lo que se busca con los antivenenos, o lo que se buscó desde el inicio, es tratar de neutralizar el veneno en general, que se logra mediante la neutralización de estos componentes, que se produce por anticuerpos. Se producen dándole a caballos en general, puede ser otras especies. En el mundo se usan caballos, ovejas, conejos inclusive, como para producir antivenenos. Calculo que se utilizan caballos por el tamaño del animal y que se le puede extraer grandes cantidades de sangre. No solo por el tamaño y lo que vos decís, sino porque tienen una respuesta humoral excelente, muy grande, muy rápida, y porque son bichos fácilmente adaptables, se les enseña rápido, se acostumbran rápidos, pueden vivir mucho tiempo produciendo. Son todas características que hacen que hasta el momento sea la mejor especie como para producir antiveneno. Entonces, estos bichos les da veneno en dosis pequeñas y generan una respuesta humoral, una respuesta a anticuerpos. Cuando su respuesta a anticuerpos es bien alta, se los sangra, no se los mata, pero se les saca un buen volumen de sangre. A esa sangre se le separa el plasma, es decir, la fase líquida de la sangre,
y a ese plasma se le extraen los anticuerpos, que son las proteínas que nos interesan. Tras extraer esos anticuerpos, en el proceso de extracción, también hace que esa molécula de anticuerpo tiene un tratamiento, es termocoagulación, precipitación enzimática, termocoagulación y digestión péptica. Se lo trata con pepsina, con una enzima que corta o hidroliza parte de esa molécula, la que no nos sirve para neutralizar, la parte de la molécula que además tiene características de especies. Es decir, que con esa digestión que tenemos, el producto final es un fragmento que se llama FAB'2, que es lo que se va a pegar al veneno, y este fragmento hace que sea mucho más purificado el producto y que haya menos posibilidad de reacciones adversas, porque le estamos sacando la parte de la molécula de inmunoglobulina que puede generar una respuesta contra ella y que también que activa otros sistemas efectores de la molécula que puede colaborar a que se produzca una reacción cuando estamos dando, porque en definitiva estamos dando intravenoso una proteína de caballo. Por eso el proceso de purificación tiene que ser muy bueno para disminuir esa cantidad de posibles accidentes que se podrían dar cuando se da endovenoso. Adolfo, ahí justamente me estás hablando de posibles reacciones adversas, ¿no es cierto?, al aplicar un antiveneno. Y generalmente la gente cree, bueno, entonces llevo el antiveneno, me muerde una serpiente en medio del campo y me pongo el antiveneno. Y quizás no sea así, porque puede haber reacciones adversas al antiveneno, ¿no es cierto? ¿Qué precauciones hay que tomar para administrar un antiveneno? ¿Y cuándo es aconsejable y cuándo no es aconsejable administrar el antiveneno? Empezamos por el final. Siempre que se produce una mordedura y en la mordedura hubo inoculación de veneno, ¿por qué aclaro esto? Porque hay mordeduras secas. A veces los bichos mueren y no inoculan veneno. Por eso es necesaria la evaluación del médico para ver si se inoculó veneno o no. Entonces, y esa evaluación es clínica, ¿no es cierto? O sea, es por síntomas. Exacto, clínica. Entonces, una vez que se sabe, hay que dar el antiveneno, no queda otra posibilidad porque es el único tratamiento específico. Ahora, cuando uno da el antiveneno, la vía de elección es la endovenosa, claro, y puede tener dos tipos de reacciones. Unas reacciones que pueden aparecer al instante, unas son las reacciones alérgicas, que son las menos, para la gente que es alérgica a las proteínas del caballo, que son muy peligrosas, hay que tratarlas con determinados productos, y a veces hacer algunas maniobras que solo se pueden hacer en un hospital o a campo, pero por alguien entrenado. Si lo hace un médico, ¿no es cierto?, que está preparado para combatir esas reacciones adversas, no habría problema. Pero si lo hacemos nosotros en el campo sin esa experiencia, puede llegar a ser peligroso, ¿no es cierto? No, que de hecho, el Ministerio de Salud dice que los antivenenos deben aplicarse en un centro de salud, solamente en caso excepcional y con personal entrenado fuera del centro de salud. Los antivenenos son especie específico, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve en el frasco dice anti-yarará o antimicrúrico, ¿uno tiene que saber qué especie lo mordió a uno? Sí, tiene que saber qué tipo de serpiente mordió. Por ejemplo, afortunadamente en Argentina, si muerde una yarará, los venenos antibotrópicos que tenemos cubren bastante bien contra todas las yararás que tenemos en Argentina, ¿no? Los venenos, como dije, son una bolsa de cosas y dentro de esa bolsa tienen grupos principales de componentes tóxicos, hablando de los venenos botrópicos, que son 4 o 5 familias diferentes de componentes, las principales, metaloproteinasas, proteasas de serina, fosfolipasas, desintegrinas y otros más, que afortunadamente tienen una estructura bastante similar e inmunoquímicamente, cuando vos das un veneno, y si sabes qué venenos dar y cómo combinarlos, generas una respuesta muy buena que te va a neutralizar todos los venenos de yarará bastante bien en Argentina. Pero no hace nada contra un veneno de cascabel. Y así mismo, si vos inmunizás un caballo con veneno de cascabel, el antiveneno que obtenés no va a hacer absolutamente nada contra el veneno de yarará. Y lo mismo aplicado a las corales. El que se dio cuenta de eso hace mucho tiempo fue Vital Brasil, de la especificidad. Él dice, bueno, hay que usar veneno antibotrópico para las otras, veneno anticascabel contra la cascabel. Porque antes se pensaba que era todo lo mismo, y el enorme aporte de Vital Brasil fue ese. Las especies venenosas en Argentina,
¿Cuáles son? Botrops, ¿no es cierto? Que tenemos varias especies de botrops. Exacto. Crótalos durizos, que tenemos una sola especie, y Micrurus, ¿no es cierto? Que son las corales. Bueno, el más numeroso es el grupo de las botrops, que representan el 98% de los accidentes por serpientes venenosas de Argentina. El veneno de las botrops es un veneno que se lo clasifica como hemohistotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a la sangre. ¿Cómo afecta a la sangre? Alterando la coagulación, puede hacer que la sangre coagule más y paradójicamente que la persona esté anticoagulada, porque al gastarse los factores de coagulación y alterar las plaquetas, paradójicamente uno en un tubito ve que pone veneno sobre el plasma, ve que el plasma se coagula, pero en el sujeto va a generar un cuadro de anticoagulación importantísimo justamente por esa falta o ese consumo de los factores de coagulación, ¿no? Tienen varios componentes porque básicamente son enzimas o componentes que tienen que ver con el sistema digestivo, ¿sí? Entonces muchos de ellos son proteasas que rompen proteínas, fosfolipasas y otro tipo de enzimas y toxinas. Entonces, localmente cuando muerde una botrops, que tenemos una enorme cantidad de metaloproteasas, que son proteasas de una especificidad muy amplia, se llaman metalo porque tienen una molécula de metal, en general zinc, asociada, rompen, destruyen todos los tejidos, pueden afectar también los factores de coagulación y tienen otro grupo de componentes que se llaman proteasas de serina, que actúan sobre los factores de coagulación y en algunos casos actúan como factores de coagulación. De hecho, nuestros factores de coagulación son proteasas de serina. Entonces, vamos a tener por las metaloproteasas y otros componentes citotóxicos como las fosfolipasas, por ejemplo, las botrops tienen algunos tipos de fosfolipasas que son tremendamente miotóxicas, por ejemplo, Yararactú, que tiene una cantidad muy grande de miotoxinas, que es un tipo de fosfolipasas, Botrop mogeni también tiene una gran cantidad de estas, Yararactú y Momogeni, tienen una cantidad muy grande que te va a producir un daño enorme tisular, sobre todo en el músculo. Pero las metaloproteasas rompen lo que sea. La inflamación esa horrible que uno ve con ampollas se debe mayormente a las metaloproteasas. Las otras enzimas que afectan la coagulación no afectan en el lugar de mordedura, sino en todo el organismo. Igual las metaloproteasas que entran a circular, vos vas a ver destrucción de tejidos, pero podés tener hemorragias en otra parte del organismo porque circulan y rompen donde caen. Y las que te estoy diciendo de la coagulación afectan factores de coagulación y hacen que vos te quedes sin factores de coagulación. Lo más común en el envenenamiento botrópico es la afibrinogenemia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quedamos sin fibrinógeno porque se está consumiendo todo el fibrinógeno justamente por estas enzimas que están circulando, estas proteasas de serina mayormente, que hacen que el fibrinógeno pase a fibrina y nos quedamos sin nada como para poder coagular. Además de eso, algunas de estas enzimas, como otros componentes que se llaman desintegrinas, que son bastante más chiquititos, actúan sobre las plaquetas y hacen que las plaquetas o no funcionen bien, que no se peguen entre ellas o que no se peguen con los tejidos, o por otro lado, con acción de la fosfolipasa, a veces que se apelotonen. Es decir, que tenemos un lío tremendo en todo lo que es nuestro sistema hemostático, tanto sobre los factores de coagulación, tanto como sobre las plaquetas, que es la combinación de estos dos que hace que cuando se nos rompe un vaso se tape y no salga sangre. Entonces acá tenemos dos componentes importantes. Una cosa que te dije que rompía los vasos, ¿sí? Que eran las metaloproteasas. Y otras cosas que son las mismas metaloproteasas, más los otros componentes que te nombré, proteasas de serina, desintegrinas, entre otros, que hacen que la sangre se torne incoagulable. Entonces tenemos las cañerías rotas y no posibilidad de poderlas tapar. Por lo tanto, tenemos localmente ese desastre que te hablé por acción de estos componentes. Sistémicamente, sangre incoagulable, vasos rotos, y aparte de todo eso, tenemos componentes que hacen que la presión sanguínea caiga mucho. Ajá. Y que no la podemos levantar. Vos habrás visto alguna vez que cuando muerde una yarará, un ratón, el ratón se queda quietito. Ajá. Y uno dice, miércoles. Claro, se queda quieto justamente por un shock hipovolémico en ese momento. Le baja la presión a lo pavote, porque tiene componentes que hacen que se liberen sustancias nuestras endógenas que bajan la presión, activa el sistema calcrena, bradiquinina y otras cosas hace,
y después las hemorragias. Entonces el bicho queda paralizado, pero no porque sea neurotóxico, sino por un shock un shock circulatorio, ¿no? Hipovolémico debido a una caída de presión al opavote. Y eso permite, ¿no es cierto?, que la serpiente pueda alcanzar el ratón que está escapando, porque el ratón queda en shock y se lo puede comer porque queda quietito, que no se puede mover. Y eso ocurre con el veneno botrópico. ¿Y qué pasa con Crotalus? ¿Es distinto el sistema? El veneno de las Crotalus nuestras, ¿no?, de las de Sudamérica, sí es muy diferente al resto de los venenos de las Crotalus de otras partes de América, ¿no? Por ejemplo, las Crotalus norteamericanas clínicamente se parecen mucho a un envenenamiento botrópico. Ojo, clínicamente, no por la fisiopatología del veneno, porque es muy diferente, es muy distinto, pero clínicamente se ve casi lo mismo. Pero nuestras cascabeles de Sudamérica tienen venenos neurotóxicos mayormente y miotóxicos también. Es un veneno mucho más sencillo que las yararás. Las yararás pueden tener más de 100 diferentes componentes con 5 o 6 grupos principales o más de componentes, ¿no? En realidad bastante más, pero los que más nombramos y conocemos son 5 o 6 grupos. Y en el caso de las cascabeles, Crotalus duricius terrificus, que es la que tenemos acá, el 50% de la masa del veneno es, o más, a veces más, es una fosfolipasa neurotóxica y miotóxica que se llama crotoxina. Que vos agarras 1 gramo de veneno de cascabel, bueno, de ese gramo, 500 miligramos o más pueden llegar a ser crotoxina en un animal joven por un poquito más, en uno viejo por un poquito menos. Y es una de las neurotoxinas más potentes que se conocen, y además con el bonus que es miotóxica. Y algunas cascabeles también, no todas, pero algunas tienen otra toxina que se llama crotamina, que es una miotoxina también muy potente, bien diferente a la crotoxina. Es muy diferente, pero también es miotóxica. Entonces, cuando muerde una cascabel tenemos un cuadro neurotóxico que hace que se inhiba la liberación de neurotransmisores a nivel nicotínico, es decir, los nervios que llegan al músculo estriado, impide que se siga liberando acetilcolina porque destruye y bloquea y destruye la liberación de acetilcolina a ese nivel, es decir, que da una parálisis flácida, y además de eso produce una miotoxicidad, lesiona el músculo estriado, que para complicar la cosa ya el pobre tipo no va a estar con una parálisis muscular por este bloqueo presináptico que hace, ¿no?, el veneno o la crotoxina, sino que va a poder potencialmente tener una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque al lastimarse el músculo y liberarse del músculo la mioglobina es un pigmento que tiene el músculo, puede llegar a precipitarse en los riñones. ¿Cuándo se precipita la mioglobina? Cuando la orina se torna ácida. Y si nosotros tenemos una persona que no puede respirar, que está con insuficiencia respiratoria, para regular el organismo tiene 2 grandes elementos, que son los pulmones y los riñones. Entonces, si no puede eliminar por los pulmones naturalmente lo que está produciendo de hidrogeniones por su metabolismo, los elimina por riñones. Eso baja la acidez de la orina, el pH urinario, y se precipita la mioglobina generando una insuficiencia renal. Es decir, que tenemos algo neuromuscular que puede terminar en parálisis respiratoria si no hay un tratamiento rápido y adecuado, y por otro lado puede haber una insuficiencia renal y hay un equilibrio hidroelectrolítico muy grande, parte por la insuficiencia renal, parte por la acidosis que se produce por la acción del veneno. De ahí que es el envenenamiento por lejos el más complicado y el que mayor letalidad tiene, y por lo que hay que dar el antiveneno muy rápido acá, porque una vez que se fija la crotoxina, a la terminación presináptica, ya la utilidad del antiveneno es poca, porque se mete dentro de la célula y ya el antiveneno no se mete, o las moléculas de antiveneno no penetran. A diferencia de yarará, que da un poquito más de changüí, uno puede dar hasta las 6 horas, es un buen tiempo porque el veneno de yarará sigue dando vuelta y el antiveneno lo puede neutralizar todavía. En el caso de cascabel, cuando ya pasan unas horas, se da el antiveneno igual, por supuesto, pero su utilidad disminuye mucho, ¿no? Porque nuestra cascabel no produce ni inflamación, ni nada, ni dolor, ni ninguna de las cosas horribles que produce la yarará, sino que el mordido de cascabel siente el golpe de la mordida, puede haber una muy ligera inflamación, porque podemos estar hablando de un bicho de más de 1,5 metros y de 3 kilos de peso, ¿no? O sea, algo traumático. Claro, algo traumático, pero no va a pasar ni remotamente lo que pasa con la yarará, que se infla, que hay pérdida de sangre, ampollas, no.
Con la cascabel de Argentina y del sur de Brasil, eso no pasa. Simplemente la marquita de los dientes, la persona va a sentir hasta adormecida la zona, y después se van a encontrar, claro, signos neurológicos, que lo primero que se da cuenta el mordido es que ve borroso, porque se le empiezan a afectar los músculos más chiquitos, que son los que nos permiten acomodar el cristalino. Y después empieza a hablar como borracho, que eso es importante saberlo, no es que la persona esté borracha. A veces pasó, lamentablemente, que algún picado, que en la atención no estaba al tanto, decía, vos estás borracho, vos no te picó una víbora, y al pobre tipo lo había invocado una cascabel. Entonces empieza a hablar como borracho, pierde expresividad facial, porque son los músculos pequeños, y eso va increyendo si no se aplica el tratamiento. ¿Y qué pasa con una coral? ¿Cómo sería que sería el tercer animal venenoso que tenemos por lo menos aquí en Argentina? Mira, por suerte, hablamos recién de cascabel, la cascabel no llega al 2% de los accidentes totales, y la coral, por suerte, anda por abajo del 0,5%. O sea, y afortunadamente es mucho menos frecuente, y hace muchísimos años que no tenemos muerte, afortunadamente, por mordedura de coral. Las corales es raro que muerdan, primero porque son bichos muy mansos, tímidos, huidizos, tratan de escaparse, muerden si es un accidente que uno lo pisa o lo agarra, que no se da cuenta que está, o cuando se ponen a jugar y a dar vuelta con el bicho, que en un momento se cansa y muerde. Pero también por su tipo de dentadura, bueno, que eso te lo habrán explicado brillantemente, proteroglifa, dientes muy pequeñitos, el bicho no puede abrir tanto la boca como un vipérido, no, la coral es un elápido, y son dientes muy pequeños, es decir, que tiene que morder y masticar, porque justamente al ser proteroglifa, los dientes son acanalados, se le escapa mucho veneno, y hasta cuando muerde mastica un poquitito, por lo cual no es tan fácil que inocule todo ese veneno. Si mete el veneno, ahí estamos complicados, porque el veneno también es neurotóxico, pero a diferencia de la cascabel, en lugar de actuar a nivel presináptico, la crotoxina es una beta neurotoxina, actúa a nivel presináptico, los venenos de corales, de la mayoría, ojo, no de todas, son alfa neurotóxicos, es decir, que es una neurotoxina que se une al receptor de acetilcolina a nivel posináptico, también a nivel nicotínico, como la cascabel, y produce una parálisis flácida, igual que la cascabel, pero por un mecanismo totalmente diferente, porque en lugar de impedir la liberación de acetilcolina, bloquea el receptor de acetilcolina. Ojo, eso con la mayoría de nuestras corales. Hay una sola, que es Micrurus corallinus, que está en Misiones, que tiene de las dos, tiene alfa y beta neurotoxina. Pero la mayoría de los corales tienen solamente alfa, en Argentina, ojo, en Argentina, y actúan a este nivel presináptico, por lo cual también, otra vez, hay que dar el antiveneno bastante rápido para tratar de que no se fije. Y en el caso de las corales tenemos un bonus, que es que también, independientemente del tratamiento con el antiveneno específico, se puede ayudar con algún tratamiento médico por el sitio de unión de estas moléculas de toxinas a la unión neuromuscular, ¿no? Que es un tratamiento que el médico ducho lo conoce, que es con un inhibidor de acetilcolinesterasa, porque inhibe el mecanismo normal de hidrólisis de la acetilcolina en biofase, con otra droga como la atropina para evitar el efecto muscarínico del inhibidor de la acetilcolinesterasa. Suena raro, pero no es tan raro, y funciona a veces bastante bien. Ojo, no reemplazando al antiveneno. Si hay antiveneno hay que dar antiveneno, pero a veces si se necesita un poco de ayuda, eso puede servir lo mismo que un respirador, ¿no? Poner a la persona en respirador como un envenenamiento por cobra, por ejemplo. ¿Nuestros médicos están preparados? O sea, vos hablaste recién de un médico ducho, o sea, un médico que sabe al respecto de envenenamiento, pero en general, en la Facultad de Medicina, un médico normal está preparado para lidiar con un envenenamiento ofídico. Bueno, dependerá de la Facultad de Medicina. Yo hablo por lo que conozco, que es la nuestra, ¿no? Acá en Buenos Aires. Acá los alumnos tienen una materia que es toxicología, y tienen destinado a la parte de venenosos, no sé si pasa lo mismo en todas las facultades, por cursada un seminario, un práctico y un teórico, es decir, que es bastante lo que tienen. Obviamente, como en cualquier especialidad médica, el pibe cuando se recibe no sale preparado para atenderlo. Afortunadamente en Argentina tenemos los antivenenos gratis que los produce el Estado y los distribuyen los
los hospitales. Un tratamiento en Estados Unidos puede llegar a costar $20.000. Un tratamiento antiofídico. Acá en Argentina es gratis. Me acabas de contar todo lo malo que nos hace un envenenamiento ofídico, dependiendo de qué víbora. Entonces, ¿cómo debemos actuar ante un accidente ofídico? ¿Nos vamos a morir? ¿Tenemos que cortarnos la pierna para sobrevivir? ¿Qué es lo que hacemos acá en Argentina? Estamos hablando, por supuesto, con las especies de Argentina. Okay. Bueno, cortarse la pierna no. Quedarse tranquilo, quedarse quieto, sentarse o recostarse. Si la mordedura fue en una pierna, eso es muy probable, ¿no? En el caso de yarará y cascabel, cerca del 80% de las mordeduras son de la rodilla hacia abajo, casi siempre. Un 20% de la mano hacia el codo y el resto se reparte por el cuerpo. Pero supongamos que fue la pierna, bueno, quitar calzado, aflojar medias, aflojar cinturones, quitarse reloj o anillos si fue en la mano, cualquier cosa que pueda complicar si se empieza a hinchar en el caso de que haya sido una bótrops, vamos a tener una gran inflamación. Que la persona esté tranquila y buscar inmediatamente ayuda para transportarlo para que se aplique el antiveneno. No hay ni que cortar, ni que succionar, ni poner barro arriba, ni tirar vinagre, ni nada. La herida no hay que hacerle absolutamente nada. Si es una herida muy sucia, claro, a lo sumo si quieren lavarla con agua y jabón, nada más, pero lo ideal es que no se haga nada, que se tomen todas estas medidas y que se transporte a la persona lo más rápido al centro de salud. ¿Por qué? Porque ahí se va a evaluar la herida. Se va a ver primero si fue una mordedura seca. En el caso de una yarará es bastante fácil saberlo por la inflamación y por el dolor. ¿Qué pasa? A veces meten los dientes pero no meten veneno. Pues le dicen mordedura de advertencia. O para ver, bueno, si hay veneno o si fue una cascabel también para ver si hay alguna signología que puede estar haciendo pensar que hay envenenamiento. Y aplicar el tratamiento rápido, lo más rápido posible, en tiempo y en forma, con todas las medidas para prevenir una reacción adversa inmediata, que podría ser o la anafilaxia o la reacción anafilactoide, que pasan ahí en el momento cuando se da el tratamiento y se pueden prevenir y se puede dar el antiveneno sin ningún problema, siempre que esté dado en un centro sanitario y con un médico. Simplemente eso, pero no hay que apretar, no hay que hacer torniquete, no hay que chupar, no hay que quemar, nada. Eso, el famoso torniquete, no hay que hacerlo porque puede complicar la circulación del miembro mordido. Y concentrar el veneno en la zona, en el caso de un envenenamiento botrópico, y producir más daño que no haberlo hecho. Tengamos en cuenta que el antiveneno, para neutralizar el veneno, tiene que llegar a la zona. Si nosotros estamos generando una corte de circulación, posiblemente el veneno que se concentra ahí genere más daño en toda la histoarquitectura celular, en todos los lugares por donde después tendría que ir el antiveneno, es decir, los vasos, las pequeñas arterias que tendría que llegar hasta allí, y va a ser más ineficiente, o mejor dicho, no va a ser eficiente el antiveneno porque no va a llegar a donde tiene que llegar. Y ustedes pueden decir, o alguien puede decir, bueno, lo damos localmente. No, el antiveneno aplicado local no tiene buena efectividad. Hay que darlo vía endovenosa para que se distribuya bien, perfunda por todos los tejidos, cosa que cuando metemos un torniquete estamos complicando muchísimo esa distribución del antiveneno. Por eso, no torniquete, no cortes, no chupar. La persona que esté tranquila, esperar poderla transportar. ¿Por qué es importante que se pueda transportar, que lo ayuden? Porque si no, si la persona va sola o quiere correr o se quiere mover, con ese movimiento muscular va a hacer que el veneno se distribuya más. Entonces, que se quede tranquilito, se lo transporta, se da el tratamiento, nada más. Y con respecto al antiveneno, ¿se pone en función del peso de la persona? ¿A un gordo se le pone más? ¿A un niño se le pone menos? ¿O de qué depende? La dosis es igual para un chiquito de 10 kilos que para una persona de 100 kilos. Es exactamente la misma. De hecho, hasta el tratamiento en los niños tendría que ser un poquito más agresivo. La pierna de un chiquito no es lo mismo que la pierna de un señor de 100 kilos. Es decir, que la misma cantidad de veneno proporcionalmente va a hacer muchísimo más daño en la pierna de un nenito que el de un adulto. Y supongamos un veneno neurotóxico que se tiene que fijar a las terminales nerviosas. Volvemos al ejemplo del nenito. Un nenito de 10 kilos tiene más o menos 700 mililitros de sangre.
Una persona de 100 kilos tiene unos 7 litros de sangre. Es decir, que la misma dosis de veneno, porque el bicho hasta ahora no está demostrado que calcule la dosis por tamaño, que cuando muerde, muerde y Dios sabe y ella solamente lo que metieron, supongamos a la misma dosis de veneno, ese veneno se va a distribuir muchísimo más rápido en un nenito de 10 kilos. ¿Por qué? Porque son 700 mililitros de sangre y un volumen extracelular de líquido mucho más chico que el del señor de 100 kilos que tiene 7 litros de sangre. Es lo mismo, trasladémoslo al campo veterinario, ¿no? Yo no soy médico, pero sí soy veterinario. Si yo tuviera que tratar a un ovejero alemán, y tengo la misma víbora que muerde un ovejero alemán, y a un Jack Russell Terrier, sería mucho más drástico con el Jack Russell, porque hay mucha diferencia de tamaño y el veneno seguramente va a ser más destrozos en el Jack Russell. Con el ovejero voy a tener un poco más de tiempo para manejarla. Bueno, Adolfo, te agradezco muchísimo por esta clase que nos acabas de dar sobre venenos. Sé que ahora en Buenos Aires, en el próximo septiembre, puede ser que va a haber un congreso de toxinología. ¿Podrías primero explicarnos cuál es la diferencia entre toxicología y toxinología? La toxinología estudia las toxinas, que son las toxinas, son componentes producidos por entes vivos, animales, bacterias, hongos, vegetales, que pueden actuar como un compuesto tóxico cuando son ingeridos o cuando son inoculados en otro organismo, ¿no? Se habla de compuestos xenobióticos externos que pueden producir alterar algún sistema, tanto sea o por destruir los sistemas directamente, como ya estuvimos hablando, o por interferir algún sistema metabólico. La toxicología trata sobre todos los tóxicos, cianuro, ácido sulfúrico, cualquier cosa que pueda ser tóxica. Y acá lo que decía el padre de la toxicología, ¿no? Dosis sola facit venenum, Paracelso, en latín, decía, si bien era alemán, lo decía en latín, en alemán también, dice, la toxicidad la hace la dosis. Dice, la frase entera es, nada es veneno, todo es veneno. La toxicidad la hace la dosis. La toxicología trata de todo eso. La toxinología solamente de aquellos que producen seres vivos. Y ahora sí hago la libre asociación con el Congreso. La Sociedad Internacional de Toxinología es una sociedad que a los argentinos nos tiene que pegar mucho. ¿Sabes por qué? Porque el famoso para los herpetólogos Jorge Washington Ábalos fue uno de sus fundadores. El santiagueño. Y otro de sus socios fundadores fue nada menos que Alberto Hussein. Alberto Hussein fue el primer jefe de producción de sueros de lo que es el Instituto Malbrán, donde yo estoy trabajando ahora. Cuando era jovencito, él era médico y farmacéutico. Y fue un enamorado de las víboras y de los venenos, ¿no? Hasta hizo un librito de divulgación que lo pagó él con su dinero para darle a la gente que llevaba víboras. Adoptó el sistema de Vital Brasil para dar suero a cambio de víboras, fue amigo de Vital Brasil, y él le decía a sus amigos que de no haberse dedicado a la endocrinología, que es lo que le dio el premio Nobel, se hubiera dedicado a los venenos. De hecho, tiene papers publicados con venenos y antivenenos, del orgullo de que dos de los socios fundadores eran argentinos, y un viborero como don Jorge Washington y un premio Nobel como Alberto Hussein. Realmente excelente, Adolfo. Bueno, no me queda más que agradecer esta maravillosa entrevista, agradecerte que hayas participado en esta materia reptilia y quedamos en vernos en cualquier otro momento. Chau, Adolfo. Chau, muchísimas gracias.